seguimos las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. O sea que no leemos a Abraham solamente como leyendo una historia del pasado, sino como entendiendo que también esa historia legítima y verdadera, histórica, una historia histórica. Perdónenla. Sí, leemos historia, que también sirve de alegoría, como dice Pablo, por ejemplo, hablando algunos capítulos de la historia de Abraham. Él dice allá en Gálatas de que aquellas dos mujeres de Abraham, Sara y Agar, todavía no mencionó a Ketura, pero también tiene algo que ver, dice que eran una alegoría, que se corresponden Sara con el nuevo pacto, Agar con el antiguo pacto. O sea que Pablo está leyendo ya con los ojos abiertos por el Espíritu Santo, que no estaba leyendo solo una historia, sino él empezó a entender que detrás de esa historia Dios estaba proyectando una alegoría. Y por eso es que en Romanos él dice que nosotros seguimos las pisadas de la fe de Abraham. O sea que esa lista de experiencias que tuvo Abraham sirven de alegoría para nuestra caminada, también para nuestras pisadas en la fe de Abraham, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que llegó a ser el Dios de Israel y es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Dios y nuestro Padre. Amén. Entonces todo esto está unificado. Dios comienza a hablarnos. Y es curioso que esa guerra con personajes del mundo y también de los dos mundos, como estamos empezando a ver que también existen no solo los humanos y no solo los ángeles, sino que existen criaturas que son de las dos dimensiones o dimensionales, porque nacieron de ángeles caídos y de mujeres. Entonces participan de los dos mundos y a veces estando allá, por permiso de Dios aparecen acá y están acá, y también se desaparecen otra vez y se van para allá. Y en ese contexto es que nos habla de la Santa Cena. Ahí aparece Melquisedec y le da, en ese contexto, le da pan y vino a Abraham, para que Abraham no se mezcle, sino que Abraham se sustente de el Rey de justicia y el Rey de paz, Melquisedec y Melquisalem. Melquisedec quiere decir Rey de justicia, y pone primero justicia, porque si él no hubiera llevado el precio de nuestros pecados, no tendríamos paz. Él, antes de ser Rey de paz, es Rey de justicia, y es la justicia que es la de Dios, que recibimos por la fe, porque nuestras justicias son trapo de inmundicia y no alcanzan para nada, así que no podemos esperar nada de nosotros solos. Pero Él vino y compartió con nosotros su sacrificio, ese Rey de justicia y de paz, que es como una teofanía de Cristo antes de la encarnación acá. Nos dio pan y vino, que ya sabemos lo que representa. Entonces, por eso Abraham quedó fortalecido en el Señor, y ya Dios le habló de que Él era su escudo y que Él era su galardón, como también después le habló a Moisés de que Él era su porción. ¿Ve? Entonces eso fortaleció a Abraham para no
tomar nada del mundo, nada de recompensa, ni un poquitito. Los de Sodoma le querían dar también recompensas, pero ¿cómo iban a hacer esas ayuditas que vienen de los sodomitas? Dijo Abraham, no, para que no digáis que ustedes fueron los que enriquecieron a Abraham. No, la riqueza de Abraham es la que viene del cielo. Amén. La que viene de el Rey de justicia y el Rey de paz. Y eso era lo que bastó a Abraham. Bástate mi gracia. Amén. Entonces, en ese contexto apareció esa guerra. Gracias, te agradezco. Entonces, el viernes estuvimos viendo aquí en el verso 5 del 14 algunos personajes que cuando los leemos así rápido quizá no comprendemos todo lo que implique este contexto en el cual tuvo que moverse Abraham y también nosotros, porque también esto es figura de las pisadas que nosotros tenemos que recorrer, por las que pasó Abraham. Entonces, ahí dice en el verso 5, y en el año 14 vino Kedorlaomer. Esto fue inmediatamente antes de la aparición de Melquisedec, el rey de justicia y rey de paz, que le dio pan y vino a Abraham, y a quien Abraham diezmó. Es la primera vez que aparecen los diezmos. Esto no se lo inventó Moisés ni Malaquías, eso fue algo espontáneo que surgió del corazón de Abraham. No estamos enfatizando eso, pero es para que lo sepamos, que a veces colocamos en un contexto más reducido el asunto ese. Y es necesario colocarlo en el contexto completo. Entonces dice, y los reyes que estaban de su parte, que mencionó antes, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim. Mire con quiénes están relacionados los refaitas. Y a los susitas en Am, y a los emitas en las ciudades de Sabe. Kiriat Taim quiere decir ciudades en plural, Kiriat en singular. Y Sabe era un valle donde habían ciudades donde estaban los emitas. Y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Si uno lee este verso aislado, sin encontrarse otros versos escondidos por allá que a veces aparecen donde menos se lo imaginan, pero ahí está el secreto. Empiezas a entender qué tipo de guerras estaban aconteciendo. Y cómo Kedorlaomer peleaba con estos y con los de Sodoma también, y parece que los de Sodoma eran también como más cercanos a estos. Pero cuando encuentras unos versículos, que vamos ahora ya continuando a ver esos versículos, a ver quiénes eran, empezamos a ver un poco la realidad de esa guerra que tuvo que vivir Abraham, que tuvieron que vivir los israelitas al entrar en Canaán, no solo al principio, sino una guerra multisecular, inclusive posterior al diluvio, porque Moisés es posterior, David es posterior. Los días de Noé y los días de Lot simplemente tipificaban los días cercanos a la segunda venida del Señor Jesús. Y es justamente en esos contextos de Noé antes del diluvio, y luego qué pasó antes del diluvio, y luego qué pasó después en el diluvio, y qué pasó con Abraham y con Lot, y con Israel, y con las guerras de Israel, y las guerras de David, que eran las batallas de Yahvé. Así son llamadas las guerras de David, las batallas de Yahvé. Y las batallas de Yahvé, en esas es que Yahvé quiere entrenar nuestros dedos.
porque también somos participantes de esas guerras y a veces no las entendemos bien. Entonces el Señor tiene que ir enseñándonos de a poco. Aquí estos grupos con distintos nombres pertenecen a un mismo conjunto. Ahora se enseña la teoría de conjuntos, es decir, que se ponen agrupados los que son semejantes, ¿ve? Se ponen en un conjunto. Ya hemos dado ejemplos, pero por si algunos no estaban, vamos a dar otro rápido para tener una idea. Usted no puede decir esmeralda, zafiro, ágata, diamante y banana. Como que banana no cabe en ese conjunto, ¿verdad? Lo que hacía John, y lo tengo que decir para que queden familiarizados con esas cosas que hay en el mundo de la psicología llamada profunda, que será profundidades de Satanás, pero no de Dios. Jung, el disidente de Freud, en su libro Mysterium Conjunctionis, o el misterio de la conjunción, que es él considerado por él como el libro que más representa a la psicología profunda que se le atribuye a él. Él hace un mandala, un círculo con 4 espacios, como si fuera una naranja partida en 4. Y él dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahí llegó el conjunto del Señor Jesucristo. Pero Jung le metió un cuarto en el mismo conjunto, a Satanás. Ustedes saben que él era hijo de un pastor hipercalvinista que le echaba toda la culpa prácticamente a Dios, ¿no? Entonces por eso ponía a Satanás en el mismo conjunto. Problemas de hipercalvinismo, de ahí viene ese problema. Pero no vamos a tratar eso ahora. Pero lo decimos porque pertenece a eso. No se puede poner al diablo. Hoy algunos católicos hablan ya no de la Trinidad, sino de la cuaternidad, queriendo poner a María en el mismo conjunto. No se puede. Gracias a Dios por nuestra hermana, la Virgen María, que ahora ya pues era la Virgen María, ahora tuvo sus hijos y todo. Entonces entendemos ya con esos ejemplitos lo que es un conjunto. Y aquí estos reyes, porque aparece un conjunto, lo de Kedorlaomer, que eran reyes humanos, y también aparece otro conjunto en una primera guerra con los de Sodoma, Gomorra, Seboín, Adma y Zoar, que es Bela, que son las ciudades sodomitas, vamos a decir. Y aquí aparece otro conjunto cercano a aquel otro, pero que ya quizá usted no sabía que son de estos híbridos que venimos estudiando desde Génesis. Viendo los hijos de Dios, los Beni Elohim, que las hijas de los Adán eran hermosas, tomaron entre ellas y les engendraron hijos de las 2 dimensiones. Los hijos de Elohim, como lo estudiamos en Job, se refiere a los ángeles, como lo explica Judas Tadeo, hermano del Señor Jesús, que eran ángeles que no guardaron su dignidad y fornicaron de manera contra naturaleza, de la misma manera como luego lo hicieron los sodomitas. Salieron de la normalidad, perdieron la dignidad y empezaron a hacer locura. Y lo terrible es que dice que engendraron. Ángeles caídos engendraron seres humanos. Claro que el Señor Jesús dijo que eso no es lo normal entre los ángeles que son fieles, pero Él no negó lo que está escrito. Él dice que toda la palabra de Dios es verdadera, que no pasará ni una jota ni una tilde. Y la palabra de Dios lo leíamos claramente ahí en Génesis, y lo explica también el Nuevo Testamento, lo traduce al idioma más moderno, que el moderno de la época del Nuevo Testamento, de que en realidad engendraron hijos. ¿Quiénes? Los Nefilim, porque así le llama a los Beni Elohim, o sea, los hijos de Dios,
que cayeron perdiendo su dignidad, y por eso viene ese verbo nefel, nafal, nifil, que quiere decir caer, despeñarse, y muchas palabras sinónimas, pero con ese sentido de caer. Ellos cayeron, y por eso al inicio de Génesis 6 se le dice hijos de Elohim, que en Judas se le dice ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, y es a los mismos que llama Nefilim, ahí a los 2 versículos después, en el 2 ya habló de los Beni Elohim, y ahora le llama Nefilim, que había en ese tiempo, antes del diluvio, había Nefilim. Y también después que esos Nefilim, o ángeles caídos, se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron Giborim. Y ahí aparece otro nombre. Giborim, que quiere decir los héroes de las ciudades antiguas antidiluvianas, las élites de las ciudades, ya desde antes del diluvio, los que dirigían esas élites, los que reinaban, la nobleza, que todavía no era la nobleza güelfa negra, que ahora dicen ser los descendientes de aquellos. ¿Ve? Muchos de los que hoy están reinando dicen venir de la línea de Astarteo, Astarot, que es el plural, Astarte es el singular, que era el lugar donde estaban los Refaim. Entre los Refaim, los Susim, los Enim, y ahí sigue hablando de esos varios, pertenecen a un mismo conjunto, y que aquí, si solo lees este verso, no lo descubres. Pero cuando vas a buscar los Refaim en otras partes, empiezas a darte cuenta que a veces parece que son hombres, y a veces parece que son espectros, que van y vienen. Y cuando empiezas a ver que era Enim, que era Susim, de pronto descubres que así como Reina Valera encuentra la palabra Nefilim y lo traduce por gigantes, también la misma palabra Refaim, que es Refaíta, Refaim, también es traducida por gigantes en otros versículos, y que eran de la descendencia y de la simiente de los Nefilim. Entonces empiezas a darte cuenta que en la raza humana se han mezclado criaturas híbridas. Porque cuando tú lees con cuidado quiénes fueron los que murieron en el diluvio, no fueron los ángeles caídos. Murieron hombres y murieron mujeres. Murieron niños, murieron animales, menos los que iban en el arca. Pero después vuelven y aparecen los Nefilim y sus descendientes después del diluvio. Y habla de estos que eran del resto de los Refaítas, que dice gigantes. Otros le llama que los Refaítas eran como los anaquitas o los anaquín, que también eran gigantes, y que dice que eran la simiente de los Nefilim. Entonces ahí nos damos cuenta que este pasaje aquí está mostrándonos un conjunto que estaba también en guerra incluso con los seres humanos y con la humanidad, con Kedorlaomer y con los otros. Y es en ese contexto, en medio de esa guerra, que el Señor, que del orden de Melquisedec, que no tiene principio de día ni fin de vida, entonces ya estamos sabiendo quién entonces era Melquisedec. Se dice que no tiene padre ni madre. Entonces ya nos damos cuenta que es una teofanía de Cristo que muchas veces se apareció en el Antiguo Testamento. Entonces voy a tener que ir a algunos versos para que podamos ver acerca de estos Refaim, de estos Enim, de estos Susim, y en fin. Vamos ya ayer vimos unos versos, ojalá pudiéramos ver todos, que son muchos, pero si no da todos,
Entonces vamos primero a Deuteronomio, o empecemos por números, vamos en orden, vamos desde Génesis y saltamos a Números, y vamos al capítulo 13 del libro de Números, que esto es de la época de Moisés, o sea, después del diluvio. Es para que no piensen que este asunto de los Nefilim y sus hijos se acabó con el diluvio. No, al contrario, son figura de los últimos tiempos, porque el Señor dijo, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, así será la venida del Señor. O sea que antes de la venida del Señor, habrían las cosas que hubieron antes del diluvio. Y también en Sodoma y Gomorra, despuesito del diluvio. Por eso dice, había Nefilim en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim, que les llama ahora Nefilim, los que cayeron son Nefilim, todos los ángeles, incluido el diablo, era un hijo de Dios. Después cayeron, pero cuando en el libro de Job llegan los hijos de Dios a presentarse ante Dios, aquí ya estudiamos esas reuniones que tienen en el cielo y llegan los unos y los otros, también llegó Satanás y conversaron delante de todos. Y hemos visto otra de esas asambleas de Elohim con mayúscula se reúne con los Elohim con minúscula, porque Dios mismo le llamó dioses, pero con minúscula. Y por eso los ugaritios le dicen divinales a los Refaim. Entonces, miremos el capítulo 14, el 13, perdón, si es que di el 14 en la página, pero realmente estoy leyendo antes del número, no después. Entonces, voy a leer el verso 22 inicialmente. Dice, y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón. Allí estaban Jaimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Y Anac era hijo de Arba. Y la ciudad de Hebrón se llamaba Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Arba. Y sus hijos eran estos tres. Aquí dan los nombres propios de 5. Aparece Arba, aparece Anac, aparece Sesai, aparece Jajimás y aparece Talmai. 5 nombres. ¿De qué? De gigantes que moraban allá en Kiriat Arba, donde Caleb, ya pasando el libro de Josué, tuvo que vencerlos. ¿Y eso qué simboliza Josué y Caleb? Josué representa a Cristo y su compañero Caleb. Los demás se asustaron. No, ¿cómo vamos a entrar en Canaán? No, esa es tierra de gigantes, nosotros parecemos langostas frente a ellos. Y ahí fue que no pudieron entrar. Eso fue el temor a ellos por falta de fe en Yahvé Sabaoth, en Jehová de los ejércitos, les impidió avanzar. Así que esto no nos tiene que provocar miedo ni temor, sino al contrario, coraje. Pero un coraje que no nace de la justicia propia ni de la presunción, sino un coraje que nace de la fe que nos da la palabra de Dios, porque la fe de Jesucristo viene a nosotros por el oír la palabra de Él. Por eso necesitamos ya en cierto momento entender esto, porque esto existe en el mundo y es lo que gobierna el mundo. Entonces nosotros, Dios dijo, no soy del mundo, nosotros también somos extraterrestres, pero de otra clase. Nosotros somos celestiales, nacidos en el cielo. Amén. No me vayan a entender mal. Y ojalá que no vayan a recortar ese pedazo de la grabación para decir que nosotros somos extraterrestres en el sentido de ET. No, nosotros somos nacidos de Dios. Somos hijos de Dios ahora en Cristo. Pero estamos en guerra con los otros que se rebelaron.
Entonces, ahora pasamos en el mismo capítulo 13 a los versos 32 y 33. Quiero que sigan las palabras, marquen los versos para que luego los puedan leer juntitos uno con el otro y va a ver cómo se arma el rompecabezas. Porque si tú lees solo Refaitas o solo Emitas o solo Susim y otros más, Giborim y otros más, no vas a entender qué son. Pero cuando lo vas leyendo acá y allá, que salen de donde menos esperabas, ahí ya empiezas a entender. Entonces leo el 32 y póngale mucha atención, y aquí voy a tener que apelar a vuestra confianza, pero no traguen entero, se los voy a decir porque no tengo aquí el original, pero el original cualquiera lo puede tener y lo puede revisar y se lo puede mostrar a los otros a ver si lo que les estoy contando es verdad. Pero entonces voy a leerles como lo traduce. Yo tengo aquí la Reina Valera, ustedes van comparando si hay otras, y yo les digo eso que estoy leyendo acá como lo dice el hebreo. Y hablaron mal. ¿Quiénes? Pues los hijos de Israel, cuando vieron a esos gigantes, a esas personas. Dice, mire lo que dice el verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y ahí siguen hablando todos los demás. Y llega el 32. Y hablaron mal. ¿Quién? Los israelitas. Menos Josué y Caleb. Se asustaron y dijeron, uy, esto era mejor ignorarlo. No saber esto. Pero llega la hora en que toca saberlo. Y dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Y de quién es figura esta tierra? De Cristo. ¿No lo dice Hebreos? Capítulo 3 al final, inicio del 4. Que los que hemos creído entramos en el reposo, y venía hablando de esa tierra de reposo. Josué no le dio el verdadero reposo, era solo una figura. El verdadero es Cristo. Cuando hemos creído, entramos en el reposo, no en el miedo. No temáis, yo estoy con vosotros. Entonces dice acá, la tierra por donde pasamos para reconocerles, tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella. No era todo. Todavía había humanos, pero se los comían. Como hasta hoy se los siguen comiendo. Especialmente niños. Y dice, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, eran hombres, pero como con algo genético fuera de la normalidad. Sí. Y dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac. Y dice, raza de los gigantes. Esta palabra, en este contexto de este verso, es Nefilim. Es Nefilim. La palabra que dice aquí, raza de los gigantes, la palabra exacta en el hebreo es Min Nefilim. Min quiere decir simiente de los gigantes, o la raza, o la especie, o el género. Nefilim es la palabra que aparece ahí. Búsquelo en el hebreo. Algunos hay interlineales, otros pues que lo pueden leer directo. No sé si está aquí nuestro hermano, no está Alberto Rabinovich, que habla bien el hebreo, o Rabbi. Bueno, ellos pueden confirmarlo, pero si no, lo podemos algún día mirar. ¿Cómo necesitaríamos tener alguna cosita que podamos ponerla para que lo reflejemos en la pared y se le pone y ustedes lo ven? Para no tener que obligarlos a tragar entero. Que no les estoy obligando, les digo
que no se lo traguen todavía hasta que no estén seguros. Como yo ya estoy seguro, se los cuento. Pero ustedes no, lo que yo digo no se lo pueden tragar así nomás. Siempre tienen que examinar a ver si esas cosas son así. Y después de examinarlo y ver que sí son así, entonces ahí sí se lo pueden tragar. ¿Entienden? Porque yo no tengo interés que me traguen a mí, sino yo con ustedes tragarnos junto al Señor y nada más que al Señor. Su palabra verdadera y nada más. Entonces, vea, vimos allí gigantes, hijos de Anac. O sea que los anaseos o los anakim son de los gigantes. También cuando tú ves en muchas porciones, el original que está debajo de la palabra gigantes es Refaín o Refaitas. ¿Se da cuenta? O sea que a veces la traducción gigante se le aplica a los refaitas y a veces se le aplica a los nefilim o a los anakim, hijos de los nefilim, nefilim. A veces también se le aplica a los semitas. También esos otros del conjunto ese que acabamos de leer en 14:5 de Génesis. Y vamos entonces a ver dónde aparecen estos semitas y por qué están clasificados en ese conjunto. Porque son de esa especie, son de gente de esa clase, son los híbridos que nacieron de los nefilim con las mujeres que tomaron. Entonces por eso a veces se le aplica a los refaitas y a veces se le aplica a los semitas y a los anakim o emim o sonsomim o susim. Entonces vamos a ver aquí, entonces ahora sí vamos a Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio y vamos a empezar primero en el capítulo 1. Aquí le tocó a Moisés, incluso antes de Josué, al propio Moisés, le tocó derrotar a Og, rey de Basán, porque estas son personas que eran los de la élite, de las ciudades, como lo dice ahí de los Giborim, los hijos de los Nefilim, que con las mujeres, no, los Nefilim, que con las mujeres engendraron hijos, que fueron los Giborim, esos que dice ahí, los valientes, los héroes, que fueron varones de renombre. O sea, eran la gente importante, como mencionaba Gilgamesh, de esas antiguas tradiciones. Entonces dice acá, 1:4 de Deuteronomio. Voy a leer desde el 3 para que veamos que a esto le tocó a Moisés comenzar lo que continuó Josué. No empezó con Josué, empezó ya con Moisés. Y aconteció que a los 40 años, o sea, de dar vueltas por el desierto hasta que la generación que no creyó pereciese, ahora sí llegó la hora de entrar. Y antes de entrar ya tenían que derrotar a los que estaban por ahí afuera, en los alrededores, porque si ves lo que la Biblia dice, ¿dónde moraban? Moraban en los alrededores de Israel primeramente, y algunos al pie del monte Hermón, porque en el Qumran dice que fue en los días de Jared que descendieron los Nefilim al monte Hermón, y de ahí bajando, ahí empieza a introducirse en la tierra de Canaán, que después llegó a ser la de Israel. Pero cuando Israel llegó ya estaban asentados aquellos otros. Y otros pueblos tenían lucha con ellos, como estos que aquí acabamos de leer en el tiempo de Abraham. Entonces dice acá, Deuteronomio 1, 3 y 4. Aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, o sea, el 1 de noviembre, ¿no? Que le llaman Día de los Muertos. Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos,
el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Entonces note, está Astarot Carnaín, Astarot Edrei, con el nombre Astarot. ¿Ve? Ahí estaban en ese contexto donde moraban y donde era rey Basán. Basán es con algunos hermanos aquí, con mi esposa, con la hermana esta Karina, no sé si hay alguien más de los que estuvieron, pero bueno, por lo menos 3 de los que estamos aquí. Ahora en enero estuvimos por esas tierras, por los límites norte de Israel, por las alturas del Golán, en el límite con Siria, donde es Basán. Y cuando tomas el puro norte, ahí estábamos cerca y tomamos la foto del Monte Hermón. Ahí fue donde por primera vez bajaron los Nefilim. Ahí al Monte Hermón, que tiene el nombre, otro nombre Sirión, y tiene otro nombre Senir. Esos 3 nombres de Hermón, se depende cómo le llaman un pueblo u otro pueblo, es el mismo monte. Es un monte que sirve como de límite a varias naciones. Hacia el sur está Israel, hacia el occidente está Líbano, y hacia el otro lado están Siria y otros. Por eso los de Siria le llaman Sirión. Acá se le llama Hermón hacia al sur, y hacia el occidente, el Líbano, le llaman Senir. Pero es el mismo monte, y es el lugar que, según la tradición que aparece en el Qumran, en los días de Jared, y como lo dicen también otros libros históricos que recuerdan esa tradición, nosotros estamos estudiando primero la bíblica, que es la inspirada por Dios, que es la historia contada por Él, para poder después, si leemos otras historias acerca de lo mismo, pero que no son inspiradas, o que son apenas históricas, o que vienen a tratar de interpretar las cosas a favor de los caídos, como lo hacen ahora muchos, que ya están tirando a favor de Satanás en vez del Señor. ¿Ve? Entonces, ahora pasamos al capítulo 2 del mismo Deuteronomio. Y voy a leerlo desde el verso 9 hasta el verso 12 para tener un contexto. Deuteronomio 2, versos 9 al 12. Póngale atención. Y Yahvé me dijo: no molestes a Moab. Moab era de los hijos de Lot, eran parientes. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra. O sea, la guerra no es contra los primos, contra los hermanos menos. Porque no te daré posesión de su tierra. Eso se la dio, fue a Lot. Porque yo he dado a Ar, o sea, así se llama esa ciudad, Ar, por heredad a los hijos de Lot. Te note que también los hijos de Lot, que era el justo que había en ese contexto, que era donde estaba Sodoma y todos ellos, mire que estaban junticos, ¿no? Con razón estaban junticos, ¿no? Lo de Sodoma con estos que aquí se llaman emitas. Entonces dice así: los Emim, que aquí se dice emitas, que, mire, regrese al 14:5, y ahí de Génesis, que ahí habló junto con los Refaín, los Emim. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Si no, vuelve y mire usted. Sí. O sea, pertenece al mismo conjunto. ¿Qué es lo que dice de los Emim? Hoy los muchachos que se vuelven vejados y tirados y deprimidos, etcétera, eso es lo que se llaman emos. Pero los Emim. Hay algunos, y en estos días nació otra criatura con 6 dedos, o sea que hay algunos que tienen, y hay un club de los de 6 dedos en cada mano y en cada pie, como aquel gigante del tiempo de David, que era también de los gigantes. ¿Ve? Entonces dice: los Emim habitaron en ella, o sea, en Ar,
estaban contra los seres humanos. Y hubo guerra con los moabitas, hijos de Lot. También ellos tenían que pelear. Y vencieron. Porque la guerra de ellos es para someter a los humanos. Entonces dice, habitaron en ella antes. Pueblo grande y numeroso y alto como los Beni Anak o los Anakim, que acabamos de leer ahí en Números. Por eso iba a leer de una vez acá, pero no, me retrocedí a Números para ver que los Anakim son Min Nefilim, hijos de los Nefilim, que se les llama gigantes también. Como a los Refaín también se traduce gigante. A veces tú vas a ver cuál es la palabra que aparece debajo y no siempre es Nefilim, no siempre es Giborim, a veces es Refaín, pero en este caso son Emim. O sea, hay como varios, ¿ve? Varios. Emim, como los hijos de Anak, gigantes de estatura. ¿Se da cuenta? Por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anak. Y los moabitas les llamaban emitas, o sea, Emim. Entonces ya estamos descubriendo quiénes eran esos que estaban en esas guerras de Abraham. El viernes le pusimos el título, Introducción a la guerra abrahámica contra el mundo y los híbridos. Porque fue el que le tocó. Ese medio fue el que le tocó. Y luego no termina ahí, dice, y en Seir, miren, aparecen los otros que aparecían en el 14:5 de Génesis. Aparecía después de los Emim, ¿quiénes aparecían? Los Jorim, que se le llaman Oreos o Urritas. Tenían también esa mezcla. Mírelo, para que lo vuelva a ver. Vuelva allá al 14:5, para que vea que después de los Emim son mencionados precisamente los Jorim, o sea, traducidos Oreos o Urritas, y a veces como la R se parece a la D, porque la R es como si fuera una esquina, pero un poquito más redondeadita, y la D, o Dalet, la R es Resh, la letra Resh, ¿no? Que parece como una esquina, pero un poquito bordeadita. Sería lindo imaginársela acá, así. En cambio, si es así bien directa, esa es la D. Y si es un poquito redondeadita aquí en la esquina, entonces es una R. Y por eso a veces dicen Rodanín y a veces dicen Dodanín, porque cuando lo imprime una imprenta, pues siempre la redonda es redonda y la cuadrada es cuadrada. Pero escribiendo la mano a veces le sale la R como D y la D como R. Y por eso a veces le dice Oreo, o sea, Jiví, Jirí o Jiví. Los heveos son los mismos Oreos, los mismos Urrita, los mismos Jarú, los mismos Jorim, que eran también ya razas mezcladas. Hay un libro donde ustedes pueden entrar en más detalle, ya está publicado, y los que lo quieran tener lo pueden tener, que se llama Sefer Gitaim, donde hay muchas de estas historias que después las pueden leer, pero mientras tanto vámonos viendo en la Biblia. Amén. Vamos primero en la Biblia. Y después los contactos de la Biblia que no se dieron en el aire. Porque la Biblia no está en el aire, está inserida o insertada en la historia. Entonces, ahí, mírelo, 14:5. Derrotaron a los Refaín, que dicen refaítas, es como decimos israelíes o israelitas, Refaín, refaítas, el hebreo es Refaín. En Astarot a los Susim, a los semitas en Sabe Kiriataim y a los Jorim en el monte de Seir. Seir era uno de los líderes de los Jorim. Nunca aparece su genealogía, pero con ellos se mezclaron
los hijos de Esaú, los edomitas. Con ellos, con los Jorim, con Seir, Oreo, Aurrita, son los mismos, aparecen en este conjunto, y no te aparecen después de los Enim. ¿Te das cuenta? En este conjunto dice al final del 5, a los emitas o Emim en Sabe Kiriataim, o sea, las ciudades de Sabe, que era un valle, y a los Jorim en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Estuvimos también en Parán, anduvimos por esos lugares, tanto arriba como abajo. Y así al leerlo ahora como que ya lo vemos más vivo. Bueno, entonces ahí ya nos damos cuenta que aquí aparece la misma secuencia. El 10, los semitas habitaron en ella, en Ar, antes, pueblo grande y numeroso y alto como los Benianakim, o los hijos de Anac, o anaqueos, que acabamos de leer en número, que eran Min Nefilim, simiente de los Nefilim. Entonces nos estamos dando cuenta que hay algunas personas en la tierra que tienen algunas mezclas, y por eso se decía de Noé que era perfecto en sus generaciones. Y luego dice, por gigantes, o sea, ahí cuando tú ves son Refaim. La palabra gigantes a veces es Refaim. ¿Ve? Había gigantes en aquellos días. ¿Saben una cosa? Hay los Nefilim mismos y luego hay los hijos de los Nefilim. Les voy a contar. Mientras estábamos este año en el campamento de Sasaima, nuestro hermano Gabriel, que tiene ese don de ver el mundo espiritual, vio el campamento rodeado por gigantes, pero los espíritus de gigantes, vio varios rodeando, y hasta tomaban nota, pero Dios no les permitía acercarse, pero miraban desde lejos y observaban. Los vio el hermano. No estoy poniendo esto al nivel de la Biblia, pero el Señor dijo que habría visiones, entonces hay la posibilidad que sea cierto también. Entonces hay que ser muy prudentes, muy prudentes. Entonces dice, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas les llamaban emitas. Y en Seir habitaron ante los oreos o jorim, a los cuales echaron los hijos de Esaú. Fue los descendientes de Esaú, que es Edom, los que se tomaron la tierra que era de los oreos, así como los moabitas se tomaron la tierra de los emim o de los emitas, que eran gigantes también. Como los que Israel tuvo, no eran solo en la tierra de Canaán, sí, en los alrededores también, y ahora por muchos lados. Hasta hoy hay gente viva, gigante, con problemas genéticos heredados. Entonces seguimos leyendo y dice, y habitaron en lugar de ellos como hizo Israel. Note, como hizo Israel, lo mismo le tocó a Israel, y eso que le tocó a Israel es figura de la iglesia. Israel tenía que establecer el reino de Dios en Canaán, pero en Canaán estaban estos gigantes, estos híbridos. ¿Y qué le dijo el Señor a Adán? Porque inclusive cuando Adán fue hecho, ya había rebeldes, y por eso había que guardar el huerto y no abrir el portal del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De dónde estaba el mal? Pues ahí detrás de ese portal, de ese árbol, que no era el de la vida, pero que andaba por ahí cerca. ¿Se da cuenta? ¿Y qué era lo que le dijo el Señor? ¿Qué dijo? Y lo supo Adán, porque Dios le contaba, hasta que lo había hecho del polvo, todo eso se lo contó Dios a Adán. Adán sabía todo eso.
dijo Dios, hagamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Elohim, al hombre, no a un hombre, sino al género humano, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré, ¿dónde tiene que señorear el hombre? ¿Dónde están los rebeldes? No nos tocó nacer en una cunita rosadita o azulita, aunque ahora ya las mezclan, ¿no? Pero bueno, todavía los tradicionales no las mezclamos. Y entonces nos tocó nacer en plena guerra, no mundial, sino universal, y no solo del universo visible, sino incluido el invisible, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Te dijo que tenemos que señorear sobre las aves, pero ¿y quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿No es el enemigo mismo, el diablo? Pues ahí no tiene que reinar el diablo, sino nosotros. Él salió de allá para los aires. Y de ahí va a caer de aquí en breve también en la tierra, pero de ahí tienen que seguir bajando hasta el abismo, primero por 1000 años. Y después sí, ya definitivamente, ya van a la ajena. O sea que nos tocó nacer como seres humanos para reinar donde hay oposición. Por eso es una edificación en medio de la guerra. Labrar el huerto es extender la civilización del Edén, pero también hay que guardar lo que es la guerra. Guardarlo, ¿por qué? Si todavía no aparecía nadie malo. Sí, estaba escondidita, y cuando Dios vio que ahí en ese espacio de ese caos que Dios empezó a hacer una expansión, ahí estaban esos espíritus que se habían revelado en los cielos, los ángeles caídos, que hay los ángeles caídos del tipo general que están sueltos todavía, y los que tomaron mujeres que están en el Tártaro, los ángeles, no los hijos. Los ángeles están en el Tártaro, como lo dice Pedro, basado en Enoc, como lo dice también Judas, basado igualmente en el libro de Enoc, que cita San Judas, donde da los nombres propios de esos ángeles caídos, y qué fue lo que cada uno introdujo en la tierra y enseñó. Todas esas barbaridades que se hacen en la tierra del ocultismo provienen de ahí. Después quizá leamos un poquito esos pedacitos del libro de Enoc con su contexto, pero cuando hayamos leído este primero. Amén. Bueno, acuérdense que en medio de esta guerra contamos con Melquisedec, Melquisalem, Rey de justicia y Rey de paz, que nos alimenta y nos fortalece para esa guerra. Entonces ahí ya vimos a los Enim y a los Jorim. Ahora en el mismo capítulo llegamos al 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, que era el primogénito de Lot, o sea, era la Transjordania, ahí es donde está hoy Jordania. En el sur es Moab y en el norte es Amón, por eso la capital de Jordania es Amán, recordando a Amón, el hijo de Lot con su hija. Y Moab, el otro hijo de Lot con otra hija, porque como ellos vivían en Sodoma y eso quedó vuelto nada, entonces ellos huyeron a la quinta ciudad que aparece aquí de los reyes, que es Bela, que se llama Zoar. Ahí le perdonaron la vida a Zoar para que pudiera huir Lot con sus hijas. Se quedaron solos, pensaron que se había acabado todo el mundo. Entonces lo emborracharon a Lot. Ustedes conocen la historia, está en la Biblia, porque Dios dice la verdad de las cosas. A veces sean un poco sórdidas, pero Dios no calla los pecados de los suyos. No los calla. ¿Cómo se hace el hombre? Dios vive en la luz. Y entonces dice acá, también no los molesten, no hay que molestar ni a Moab ni a Amón. A Jordania del sur y del norte, donde estaban, en Moab al sur estaban los semitas,
y en Amón estaban los sonsomitas, otro nombre. Ya van varios nombres, ¿no? Elohim con minúscula, Beni Elohim, Nefilim, Giborim, Refaim, Susim, que se me lo salté, pero vamos a decirlo ahora, inclusive lo que significan los nombres, Enim, y ahora Sonsomim. Mire, Anakim. No te acerques a los hijos de Amón. 2:19 de Deuteronomio. No los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella, o sea, la tierra de Amón, o sea, Jordania, y por eso es que se habla de la Transjordania, de los gigantes de la Transjordania. Después ya en Rumania hablan la Transilvania, como comprándose de la Transjordania. Y dice, porque de allá era Drácula, ¿no? De donde dice descender el príncipe Carlos, lo dijo públicamente, que él es descendiente del conde Drácula, de la Transilvania. Pero ahora estamos hablando de la Transjordania, ¿no? Porque es que de allá han surgido por muchas partes. Entonces dice, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron Sonsomim, sonsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los Beni Anak, los hijos de Anak, o sea, los anaseos o Anakim, que en número dice que son Min Nefilim, simiente de los Nefilim. Entonces te das cuenta cómo cuando vas sacando, encuentras por aquí un rinconcito, empieza a armarse el cuadro. ¿Quién era ese conjunto que leímos ahí? ¡Qué conjuntico!, ¿no? Y ahora Sonsomim. Ahora vamos a ir a los nombres, porque los nombres tienen significado, y los significados le ayudan a entender mucho a uno. Si un padre le llama a su hija linda, es porque debe ser linda de verdad, ¿verdad? Pero si los emitas le llaman, si los moabitas le llaman Enim, ¿sabe qué significa Enim? Pero voy a empezar primero por el orden como aparecen allí en el Génesis 14:5, sí. Primero aparecen los Refaim y tiene la raíz Rafá, que significa curar, que significa sanar o aplicar medicina. Solo que cuando ves el resto de los contextos, te das cuenta que a veces el uso de las plantas, que se puede usar para bien, cuando la fórmula se tuerce, se vuelve para mal. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar, pero si nos ponemos a hacer con la amapola, por ejemplo, opio, o en vez de usar la marihuana o la cannabis, que le llaman para lo que es para el reumatismo, y no para fumársela, sino para brotarse y curar el reumatismo, no la fumamos, entonces ya se vuelve algo malo. El yagé, para algo lo habrá hecho Dios, pero algunos, sus sentidos naturales son cerrados y se les abren los sentidos del mundo espiritual y ven hasta los espíritus de las plantas y todo. Y se usan las plantas en la hechicería. El Wicca es un tipo de brujería usando plantas. La Wicca, W-I-C-C-A. Entonces todo eso está incluido ahí en la palabra Rafá. Un médico, pues, es el Señor, es Yahvé Rafá. Dios mismo es nuestro sanador, que quita nuestra dolencia, sana nuestras enfermedades. Pero algunos, en vez de ir al Señor, van a Gregorio Hernández, José Gregorio Hernández, ¿eh?
¿Sí es? Y que el negro Felipe, y que el cacique Guaypurú, y que María Leonce, y empiezan a entrar en el ocultismo. También dice que para ser sanados. Por ahí estaba alguien contándome de un lugarcito, creo que era en Colombia o en Venezuela. En Venezuela, en el lago Maracaibo. Ahí en el lago Maracaibo, que se le aparece un espíritu muy bonito, como de luz, y va la gente a curarse. Pero esas curacioncitas salen caras después. Salen caras. El diablo le hace favores, pero le cobran muy caro. ¿Ve? Entonces ellos están imitando al Señor, porque el diablo quiere sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios, y así la gente quiere, ahora prometen prosperidad y un paraíso, los Illuminati, a los que les siguen a ellos. Tienen espacio en los búnkeres para sobrevivir y después piensan hacer de las suyas. Están engañados. Dios dijo morirás y el diablo dijo no morirás. Y ahí hay que tomar, ¿morirá o no morirá? ¿Morirá o no morirá? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Hay muerte o no? Y hay gente por allá en las regiones de sombra de muerte y más allá de la muerte en el Seol y más abajo también en el Tártaro, que es el abismo, prisión de los ángeles caídos. Entonces ahí nos damos cuenta que existe ese asunto ahí. Entonces ahí habla de estos otros pueblos, los Sonsonim, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Yahvé destruyó delante de los amonitas. Estos, o sea, los amonitas, o sea, los jordanos del norte, Amán, sucedieron a aquellos, sucedieron no que son de ellos, sino que los sucedieron en morar en esa región, en prevalecer en esa región. Entonces, Recabitas viene de Refaitas viene de Rafa. Hay un arcángel que es Rafael, quiere decir Dios sana, como Yahvé Rafa quiere decir yo soy vuestro sanador. Y el ángel es el que confiesa y es como el ángel de las sanidades, así aparecen en otros libros, Rafael. Y entonces ellos son personas que se traduciría como curanderos, que a veces curan y a veces hechizan. A veces no solamente aparece el nombre y la obra de ellos como si estuvieran curando enfermedades, sino también abatiendo, como quitándole la energía a la gente. De hecho, el verbo Rafa también es como quedar alicaído, debilitado. O sea, cuando se hacen brujerías a veces bajan y otras veces ayudan a algunos, los curan para ganar gente y tal y engañar, pero esas son cosas que están mezcladas. El árbol de la ciencia del bien y del mal están mezcladas porque el bien es el caramelo para esconder el veneno. ¿Ve? Y por eso ese árbol no es solo del mal. Algunos piensan que era el árbol del bien uno y el del mal otro. No, el de la vida divina, Zoé, es uno, y el de la mezcla del bien con el mal es el otro, y ese es el portal que si uno le abre la puerta, el mundo del ocultismo, el mundo maligno se entromete y se mete. Y eso fue lo que hizo Eva. Abrió ese portal que Dios le dijo: el día que lo hagas morirás. Y el diablo le dijo: no morirás. Y ella le creyó más al diablo que a Dios. Y a veces el diablo nos mete pensamientos, sentimientos, cosas, y le creemos más al diablo que al Señor. Hay que creerle al Señor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ve? Entonces, todo eso está debajo de ese nombre, Refaim. Después vienen otros ahí que ustedes van a ver cómo se llaman. Se llama Susim. Los Susim. Después de los Refaim que habitaban ahí en Astarot Carnaim, a los Susim. Susita dice acá. Susim en Ham. Esa palabra Susim tiene un significado muy curioso.
Y está en un contexto muy curioso, porque hay que interpretarlo dentro del contexto de la Biblia, que son seres como si fueran humanos, y que lo son en parte. Pero están metidos en la alta magia, en el alto ocultismo, y pasan de allá para acá y de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Susim quiere decir seres conspicuos que andan en las florestas, en las selvas. Y Nesusim significa portales. Ya está relación, portales, o sea, donde las dos dimensiones, algunos pasan de allá para acá y otros de allí para acá, como los espíritus que a veces se aparecen, sombras, y a veces toman formas, y a veces eso que llaman extraterrestres, que de pronto no sabían y de pronto se aparece y después se desaparece otra vez, y a veces hasta los han baleado y han muerto, pero a la vez también se desaparecen porque tienen lados, como Dios le dijo a esos, como estudiamos de los vigilantes y estudiamos ayer el Salmo 82, donde Dios les dice: yo dije, dioses sois, pero como hombres moriréis, porque se mezclaron con los seres humanos, surgieron. Hermanos, esas cosas están a la orden del día. No piense que esto es solo del pasado. Si usted estudia eso en internet, se va a quedar diciendo: pero estamos rodeados de un montón de cosas que ni teníamos idea, que ni creíamos que parecen tan fabulosas. Pero suceden. Entonces hay que saber quiénes son. Hubo un investigador que se llama Frank Erdl, que se dio cuenta porque él se había metido en ufología y todo eso, y hay unos hermanos que escribieron un libro en la colección de Creación y Ciencia sobre la ufología, los UFOs, o sea, los ovnis, objetos voladores no identificados, y ellos llegan a la conclusión que son demonios. Y este otro investigador, que era un ufólogo, y empezó a tratar con esas cuestiones, y ahí se dio cuenta que eran demonios. Y lo dice claramente un ufólogo que no es cristiano, se dio cuenta que eran demonios. Y los otros hermanos cristianos que escribieron en el volumen, no sé si en el 5 de la colección de 15 tomos, Creación y Ciencia, un libro sobre eso, se dieron cuenta que eran demonios, o sea, ángeles caídos, y desde ese mundo demoníaco, y que se aparecen y a veces se desaparecen, pero hay personas que han tenido experiencias horribles con ellos. Entonces tenemos que interpretar esos sucesos desde la Biblia, Entonces vienen los otros que son los Susim, seres conspicuos, que se mueven especialmente en los bosques, las florestas, y que se aparecen a veces como animales. Saben que hay brujos que son lobisones y que son humanos y se transforman cambian en animales. Y no vamos a ir lejos. Hay entre nosotros que ya no están con nosotros, se apartaron de nosotros, pero en un tiempo la familia de Omar y Lucero y ellos de Fontibón, que eran brujos antes de convertirse, se convertían ellos mismos en lobisones. La hermana misma Lucero, que llegó a ser una preciosa hermana, esa era su experiencia de niña, crecieron en eso. Eso me lo contó ella misma y ellos, conozco el testimonio de ellos. Hay otros casos, en Bogotá hemos tenido que tratar casos de esos espíritus queriendo tomar mujeres. Una hermana, que no voy a decir su nombre porque ya no me lo ha autorizado, pero que se reunía con nosotros en Barrios Unidos. Es una hermana muy hermosa que trabajaba y trabaja hasta ahora en una de las clínicas más famosas de Bogotá. La pretendían ángeles, uno, hermoso ángel con sus alas, la tomaba en sus brazos y la sacaba.
Y ella recibió al Señor y fue liberada. Y un caso en la carrera séptima, llegando a la avenida Jiménez, ahí vamos a visitar a otra hermana que teníamos reuniones ahí hace unos años atrás, y con ella trabajaba una persona del servicio que le servía, y ella asistía a las reuniones también con la hermana. La dueña de la casa era una hermana y teníamos reuniones en su casa como normalmente se hace. Y con el tiempo el Señor le dio confianza a esta persona que trabajaba con ella para abrirnos su corazón y contarnos lo que le pasaba. ¿Y qué era lo que le pasaba? Que venía un espíritu a poseerla y a estar con ella. Y a veces tomaba formas pues hermosas, a veces de serpiente, a veces de robot, como ese espíritu Lilith que está en la Biblia y en Isaías, Lilith, que toma forma de mujeres para venir a poseer los hombres, en sueños o si no, en visiones. Esas cosas suceden. Y a esta hermana que trabajaba allí en la séptima, recibió al Señor. Y pudimos atar esos espíritus y echarlos fuera de ella y para que no vuelvan a molestarla. Y no la molestaron más, pero tenía una niña. Y empezaron a visitar a la niña. Entonces ya después nos contó, ahora que no me pasaba esto más a mí, le comenzó a pasar a mi niña. Tuvimos que orar por la niña para que el Señor la liberara. Y la liberó también el Señor. Ahí al lado, en Barranquilla, al lado, en la casa de al lado de una de las hermanas de Arcadio. No sé si está Arcadio acá y lo puede confirmar, porque nos tocó también allá en Barranquilla. Una vecina tenía el mismo problema. O sea que eso no son cosas por allá del pasado, suceden hasta hoy. Y hay que saberlo y hay que echarlos en el nombre del Señor, pero no se les puede echar sin darles primero al Señor. Atar a los espíritus para que no afecten su entendimiento, su mente, que puedan recibir la palabra del Señor y la casa no quedar vacía, sino llena. Y luego dijo el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo a la iglesia. Pero la iglesia debe creer la autoridad que se nos dio, no ponernos en presunción, pero si es el Señor el que nos mete, nos pone a tratar esos casos, como cuando viste que el Señor nos quiso cercar y reforzar el cerco porque íbamos a enfrentarnos con unas cosas en el camino. Y el Señor en su misericordia ayuda a la gente porque es el Señor que prepara las cosas. Tú no te metes ni estás diciendo, vengan tal día, vamos a hacer liberación. No, no es uno el que puede mercadear con eso. Tiene que ser el Señor el que lo hace. A veces el Señor pasaba por un montón de enfermos, ni los miraba y llegaba donde uno paralítico allá en la fuente de Bethesda que no podía bajar porque se le adelantaban los otros. Y a ese sanó. Quiere ser sano, a los otros todavía no. Razones tiene el Señor, por eso uno no puede ponerse a promocionarse o autopromocionarse, porque sería meternos con un mundo en el cual solo cuando el Señor mismo nos da la orden, vamos en su nombre, con la promesa de Él, con el escudo de Él. Pero tenemos que depender del Señor. Pero dice, no temáis, como le dijo el Señor por Eliseo a Jesse, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Jesse solo veía a los sirios, los enemigos de Israel. Eliseo veía los carros de fuego. Amén, los ángeles de Dios guerreros. Eso sucede aquí detrás del velo. Detrás del velo. Y a algunos el Señor les abre los ojos para ver, pero nosotros por la palabra sabemos cómo es al otro lado, aunque no lo veamos. Si Dios quiere mostrárselo a quien quiera o a nosotros de vez en cuando, amén. Él sabe cuándo lo hace y a quién sí, a quién no. Eso es potestativo del Señor.
Pero entonces no tenemos que tener. Dice el Señor, no temáis. Y Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso debemos saberlo y debemos creerlo y debemos contar con el Señor y con sus promesas. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y la primera que menciona, echarán fuera demonios. ¿Sí? Pero no puede ser, hollarán serpientes, escorpiones y os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. O sea, esto que estamos leyendo, son del enemigo muchos. ¿Ve? Entonces, vamos a la siguiente. Después de los recabitas y los refaitas, perdón, los refaim y los susim, vienen los enim. ¿Y sabe qué significa? Si usted va a un diccionario, yo he ido, es un montón de palabras que todas significan lo mismo, pero mire qué clase de seres eran estos que los moabitas tenían que llamarles enim. Enim quiere decir pavoroso, horroroso, horripilante, horrendo. Eso es lo que quiere decir enim. ¿Por qué le llamaron así? ¿Qué clase de criaturas eran tan extrañas para que los moabitas le llamen de esa manera? Es que hasta los israelitas se asustaron. Y Sonsonim, que aparece aquí en Deuteronomio capítulo 2, versos 20 y 21, Sonsonim, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir intrigantes, o que provocan intriga. ¿Por qué les resultaban a los amonitas los Sonsonim intrigantes? ¿Por qué les causaban intriga? No eran seres normales, ¿se da cuenta? Eran seres que causan intriga, que causan pavor, que causan horror. ¿Y sabe qué quiere decir Anakim? Cuello largo, alargado, como si fueran esos altos que tienen un cuello largo. Eso es lo que son altos también, que tienen un cuello largo. No todos son iguales, tienen distintas cosas, pero hay varios. Por eso la Biblia habla de familias en los cielos y en la tierra. Familias, varias. Solo que algunas de las celestiales se rebelaron. ¿Ve? Se rebelaron. Entonces aquí Sonsonim quiere decir intrigantes y Anakim quiere decir pescuezo largo. ¿Eh? Eran de esos raros, claro, qué personaje misterioso, pero eso es lo que quieren decir esas palabras. Como dicen aquí, los bautizaron con nombres muy feos, ¿no? Pero sería porque eran como medio intrigantes, medio pavorosos, medio raro, y eso de los portales y ser conspicuo, algo extraño, seres extraños. ¿Se da cuenta, hermanos? Bueno, ya por hoy parece que voy a tener que parar. Los jorim, para terminar, son los joreos o burritas. De ahí viene la palabra tiendas, y que moran en tiendas, y parecían ser como muchos de los primeros que vivieron como los heveos o oreos, fueron los primeros que vivieron en tiendas como los gitanos. Y muchos de los gitanos están metidos también con cosas de ocultismo, de leer la mano, magia y todas esas cosas. Yo no digo que los gitanos todos en sí sean, yo conozco gitanos cristianos, pero de todas maneras, cuando aparece Seir, que es como el principal líder de ellos, que es los edomitas, no sodomitas, edomitas o de Esaú o idumeos. Ellos fueron los que desplazaron a los otros, pero no solo los desplazaron, también se mezclaron. Palestinos, cananitas de Canaán, de Filistea, también se mezclaron. Hay historias así, que están en la misma Biblia. Pues por ahora, para no abusar, que ya son la 1:30,
Los Jorim son los Oreos y es los que habitan en tiendas. Sí. Entonces, vamos por hoy para no abusar, ya es tarde, vamos a parar aquí, después seguiremos viendo lo que el Señor nos conceda. Vamos a orar.